Número 2, segunda temporada, El Bajicano, soy una tóxica. Buenas, buenas. Más. Buenas. ¿Cómo estamos? Tóxicas. No. Tóxicas, no. Queremos. Tampoco. Sí, hay que hacer toxicidad. Hay que ser tóxicos. Hay que ser tóxicos. Claro que no. Sí. Hay que hacer experimentos. Endre dijo, toda persona es tóxica. Pues que haya alguito por ahí de sombras y de cosas, sí. Ay, pero hablamos Pero de así que uno diga que tiene que ser tóxico, no, amor, se me inflama el colon. tóxica. Fíjate, entrada al baño. Petit pu. Momento de pauta. Que ojalá nos pautara. Ojalá sí, que esa marca llegue. Es que yo creo que hay que escribirles y decirles, miren, todas las veces que los hemos mencionado nos deben regalías. Total. ¿Ustedes se imaginan que digan que sí? Lo máximo. Hay que Serían intentarlo. unos comerciales bien chistosos. Uf, Yo es que bueno, ya me voy a ir a hacer popó. sí. Esta mañana sucedió, exactamente, o sea, nos despertamos como a las 4 de la mañana y lo primero que hace Luisa es, hola, voy al baño, y se fue para el baño. Mi metabolismo es muy bueno. Es un pato. Es un pato, ya lo confirmé. Bueno, Bueno. tóxicas, están muy tóxicas. Ah, no, que no. Ahora, ¿se consideran tóxicas No. en cosas? Pues, o con qué cosas. Yo he sido tóxica por temporadas. Sí. ¿Con Obvio, qué? todo el mundo. Pero cuéntanos, vamos aquí las dos. Vamos a comprender tu nivel de toxicidad, descríbela. A ver, yo, por ejemplo, soy muy consentida. Y el hecho de ser muy consentida hace que yo te pueda hacer una pataleta de no me consentiste. Y mucha gente percibe eso como ser tóxica. Pero eso no es tóxica. No, a mí me parece tan tierno. Sí, pero es como, y Se pone entonces. toda pataletosa. Ajá. Muy mis cariñitos. Y siempre eso les digo que es un cupcake. Es un osito cariñosito. Pero es que también es el tipo de reclamo. Pero por defecto soy pataletosa. Sí. Pero ser pataletoso no es ser tóxico. Yo soy muy pataletosa. Pero Depende de quién lo vea. te pasaba que otras personas lo Ajá, consideraban tóxico. ya, exacto. y se enojaban. Ok. Sí, se enojaban o me ignoraban o pensaban que de verdad estaba conflictuando. Y no, porque las pataletas son como. Entonces uno. Pues, Son tiernas. Obviamente para una persona que no tiene ese tipo de lenguaje del amor puede ser como tóxico o harto o ridículo Claro. o cierto. Entonces, pues por eso digo que he sido tóxica por temporadas, pero también depende mucho de la visión del otro. Sí, de cómo te percibe a ti. Ujú. Claro. Tú, Creo que soy tóxica en el trabajo. horrible. La sufrimos. No, pero vean los resultados. Eso es como el fin justifica los medios. Ajá, ¿Quién nos pudo despertar tan temprano? Esa no fui yo. la tóxica Laura. La tóxica Qué era- pena. ¿Era a esta hora o no había teatro Mores? Sí. Pero no, yo creo que sí, soy muy tóxica desde la percepción Ya va soy muy. O sea, ya lo escaló. en el trabajo, pero porque si no queda bien no me sirve. Es que es muy exigente. Sí. Yo Sí. creo que comparto un poquito eso contigo, pero en el sentido de soy muy perfeccionista. Entonces eso puede rayar con aquello de sentir que si no lo hago yo, no va a quedar bien hecho. Pero eso es más como superioridad o No. eso es más que Como control, pues como el control sobre los claro, resultados. si no lo hago yo no queda bien. Sí, ese puede ser Controladora. un poco. Pero ya aprendí a delegar muchas cosas. Me falta, pero Yo también voy en el camino, solo que sí, por allá está la vocecita diciéndome, Pudo haber revísalo bien. pero uno no tiene el tiempo para estar revisando todo. Pues no confía. No confía. Es eso, es desconfianza. Claro. Pero que sí es tóxica. Estamos hablando de a veces. Sí, es que es a veces, por ejemplo, en mi trabajo yo soy considerada tóxica porque yo lanzo opinión con o sin juicio. Entonces la gente me puede percibir racista, clasista, elitista, homofóbica, pues juzgona, pero pues yo estoy tocando zonas grises. Punto. Sí. No todo el mundo está listo para escuchar la verdad. Sí, me encanta porque estamos aquí. Miren, esta temporada es me cansé de ser correcta, no tengo por qué guardarle secretos a nadie. Y recibí un párrafo así gigante de una ex What? Ay, darling. ¿Qué? que no le gustó un comentario. Y yo, ay, no. ¿Cómo así? Una cosa que dijiste en alguno de los Y ni episodios y te siquiera fui yo, escribió. como que dijimos que un signo tenía algo. Sí, Ay, ya sé. Gordi, Ay, sí, Gordi, regúlate, Gordi. O sea, No. la tierra no gira alrededor de ti. Y como que
entiendo desde la sensibilidad, pero también es como, es humor, estamos exponiendo, no estamos diciendo esto es. Y no estamos diciendo el nombre de nadie. No. O sea, si se lo toman muy personal, revísense. No, y literal ni siquiera estábamos hablando Ajá. de nadie en particular, estábamos diciendo los signos son así y tienen, tal vez tengan esas características, solo que se tomó para ello un tema sensible. Marica, en ese orden de ideas, ¿se acuerdan de mi papiro de los Scorpios? Mi papiro. Mi, ¿cómo es Nuevo que se dice? Testamento. El antiguo Nuevo Testamento, tus escritos bíblicos. Sobre todo lo que tengo por decir de los Scorpios, todos tendrían que haberme escrito y no fue así. Ay, sí, Mira. no. O sea, ahí ya demostraste una vez más que no has superado y sigues enganchada. Y luego te va a escribir a raíz de este comentario. Ay, sorry. Si quieres me lo mandas al el buzón de sugerencias que El nunca sugerón. leo. Al sugerón. Al sugerón de sugerencias que nunca leo. No, Bueno. como que yo intento comprenderlo, pero logras, es que también era como, de verdad, no hay que tomarse las cosas personales. No. Eso es lo primero. Bueno, iba a hacer una pregunta de cómo manejamos y cómo gestionamos la toxicidad, pero creo que alrededor de los capítulos de este capítulo vamos a ir dando ese tipo de tipsitos, por favor. ¿Sí? Sí, sí. ¿De cómo ser tóxicas? No, de cómo ser mejores personas, más conscientes, empáticas, Por ejemplo. construir mejores vínculos. Yo empezando, me importa un culo tu comentario. Ajá. Sí. Yo, por ejemplo, no sé si esto sea un rasgo tóxico, pero cuando yo sé del pasado de la gente, sí pido claridad en qué está la historia con ese pasado. O sea, cuéntame qué va a pasar, en qué estamos, si voy a tener que sentirme insegura, si voy a nada así, porque si me voy a sentir insegura por tus acciones, prefiero irme. O sea, es como- Yo creo que Lorena tiene distorsionado el concepto de toxicidad, porque eso no es ser tóxico. pero Pues, lo perciben. Claro. O sea, muchas veces me han dicho, es que eres hipercelosa. Ok, dale, se puede tomar como, sí, yo sí me considero una mujer celosa en todo el sentido de la palabra. O sea, yo soy celosa con mi trabajo, soy celosa con mis amigas, soy celosa con mi pareja, pero de hecho más que Confirmas. celosa, creo que soy muy territorial Mm. con mis cosas. Pero eso es muy Tauro. Sí, extremadamente territorial. Entonces, cuando mi discurso se pone sobre la mesa de, oye, yo soy así, lo manejo desde la exclusividad, lo manejo desde este lugar, no me gustan ciertas conductas así, 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 porque yo lo manejo así, 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 pocas personas lo perciben bien. O sea, es como, uy, no, qué pereza. Estas controladoras, estas no sé qué, estas y demás. Y no. Pues, o sea, Pero controladora también no. puede ser que quizá hay situaciones donde las personas no están listas para recibir ese tipo de límites por tu parte. sí. Entonces, claro, porque estamos de pronto como habituados a ese tipo de relaciones que son tan de cederle a la otra persona como todo. Entonces, Ujú. cuando uno pone límites y cuando pone su voz y dice hasta aquí, esto sí me gusta, esto no me gusta, cuando tiene esas claridades, quizás eso abruma. Sí, y esa claridad proviene de un vínculo en el que fui triangulada todo el tiempo. Mm. Entonces No, es terrible. como, uy, esta no me la repiten. No, total. Y también es desde un... se me olvidó lo que iba a decir otra vez. No, chao. Omega 3, 6 y 9. Literal. Palabra clave. También desde le estoy pidiendo, no es que uno sea demasiado, sino que está pidiendo donde no es. Sí, de acuerdo. Ay, qué lindo eso. Me encantó, me De encantó. acuerdo. Y es que finalmente también es entender que lo que nosotros tenemos por decir de, digamos, las cosas que no nos gustan o las cosas que queremos, no es que estemos haciéndolo en contra de otra persona o quizá una experiencia que tuvimos estemos hablando mal de esa persona, No. sino básicamente entender que esa persona puede seguir siendo exactamente esa persona con esas características, tal y con las cosas que no me gustan a mí, pero no quiere decir que por eso ella sea la mala y yo la buena. de Sí, la no, historia. solo no es compatible Simplemente conmigo. no estamos en el, digamos, en el encuadre de frecuencias para que ahí haya una conexión. O que la conexión se haya muerto ahí. Exacto. Que sea un momento de esos de aha moment, de decir, Ana, ¿sabes qué? Sí, es como un zapato, si no es tu talla, no encaja. Pero puede que, o por lo O te menos me aporrea. pasó, puede que muchas veces, mucho tiempo después es que uno se va dando cuenta. Ah, sí, Sí, es que es cuando ya claro. baja el pico hormonal Claro, y claro. toda la vaina afectiva. Uy, a mí hace rato se me había bajado ese pico hormonal. Uy, Y tú entonces seguías- Y aún ahí. usted lo que amaba era la piedra. No, pero no te juzgo, yo también. O sea, también Ujú. estuve un tiempo, bueno, no tan significativo. De No 12 con tantas años, dimensiones. No era un 12 cuarto años. de siglo. Un año. Pero también como que pasaron los 3 meses que uno no se da cuenta de nada y luego empieza
cada cosa pasar y yo seguía y seguía y seguía esperando que volviera a ser la persona que supuestamente conocí, pero que en realidad no era. Claro, porque al principio ponerse la máscara es muy sencillo, sostenerla Claro. es el problema. Sí. Sí, sí, sí. Y también cuando construimos relaciones a raíz de ese, es que ella puede cambiar, es que ella... La ilusión, el ideal. Creo que vamos a repetir un mandamiento mexicano que hace poco pusimos en nuestras redes y es mi ciela. Si tú quieres cambiar a la otra persona en su esencia, el problema eres tú. Me encanta. Pero eso no quiere decir que no podamos tener expectativas. Claro que podemos tener expectativas, claro que podemos ser exigentes con nuestros vínculos, por supuesto que podemos definir qué queremos, pero el punto es si a usted le llega un modelo y usted ve que eso no encaja con lo suyo, tener el criterio de decir, esto por aquí no es. Y Amor simplemente, propio, once again. Incómodo, pero necesario. total. Sí, porque si no, uno mira arrastrándose por el Le piso. falta piso para arrastrarte en ese pavimento. Sí. Hace poco me contaste que has recibido un consejo del papá de uno de tus amigos Ay, sí. que decía algo como, si me equivoco, me corriges, por favor, que uno se tiene que enamorar de la sombra de la persona, porque de la luz, pues todo el mundo se enamora y es muy sencillo aguantárselo, pero cuando conectas con la sombra de la otra persona, si tú quieres que tu relación funcione, ambos tienen que estar dispuestos a que esa situación mejore. No es como que una persona tenga que mamarse, aguantarse la sombra del otro porque sí, sino que el otro es consciente de su sombra, los dos son conscientes de sus sombras y procuran no usarla en contra del otro ni en contra del vínculo. Pero ahí también debe ser algo y es que no sea un tema estructural. O sea, no, que la total. sombra de esa persona no sea tan estructural para que sí se vuelva un problema constante para ti. O sea, a mí no me gustan las personas desordenadas, no sé. Y resulta que Lu es súper desordenada. Finalmente, si para mí es estructural mantener mi espacio en orden, toda la cosa, marica, va a tener ese pain todo el tiempo de la relación, por más que intentemos gestionarlo, porque es algo estructural. Claro. Sí. ¿Cuál es el rasgo tóxico de cada una que ustedes consideran? Empiezo yo como por ejemplo. Yo creo que mi rasgo tóxico es que mi sombra es muy analítica. O sea, yo todo lo desmenuzo, lo llevo minuciosamente, pues tengo el FBI en mi cabeza y a veces eso juega muy en contra de mí misma, de hecho, porque es como, no sé, confiar en la gente o que alguien me caiga bien o permitir que entre a mi llavero, huevonadas, pues además con el conocimiento terapéutico, pues me lleva a estar analizando todo el tiempo Como en un estado de alerta. en un estado de alerta constante. ¿Sabes qué me parece valioso de tu sombra? Que como analizas todo y desglosas todo, pero estás dispuesta a comunicarlo de inmediato. Sí, Entonces tú me sientas y me dices, esto está pasando por mi cabeza, ¿qué pasa? Tan, 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 tan. Y podemos hablarlo y dejarlo pasar. epa, Entonces sí, eso, aunque me parece también muy confrontativo y yo le huyo a la confrontación, wow. que pues, Ese puede ir siendo tu comportamiento tóxico, claro que yo. como el levitativo. Sí, es apego evitativo. Y sí es un rasgo tóxico. Exacto. Bienvenida. Aunque yo me considero con apego ansioso, pero evito, Sí. evito los problemas. Es que evitas el conflicto. El conflicto. Entonces, para abordarte, hay que hacerlo con educación, con respeto, con un tono tranquilidad. tranquilo. Exacto. Así no huyes. Y Exactamente. es lo que nos ha caracterizado. Sí, completamente. Yo creo que por mi parte puede ser un poco que necesito hablarlo todo, pero quizá a veces me paso. Ansioso, apego ansioso con O sea, todos los poderes, mi reina. Como que quizá necesito llegar a la pepa de todas las situaciones para entenderlo. No es tanto el FBI porque realmente creo que ahorita hablaremos ya antes de las cosas que pueden ser atributos, Sí. Pero rumeas mucho el pensamiento. pero necesito entenderlo desde el fondo. Claro. Rumeante. Entonces analizo por acá, analizo por allá y puede ser de una situación pendeja, pero porque siento que cualquier situación en la relación puede ser fuente de información. Claro. Entonces es como que cómo dimensionamos y profundizamos y podemos generar unas conversaciones que nos permitan como construir la relación mejor, diferente, ir afinando. Entonces como que a veces hay situaciones en las que yo podría quedarme como conversando Te sobre la enganchas. situación, ahí, pero entonces al final he entendido que no es necesario siempre. En personas como tú, el mindfulness funciona muy bien. Claro, por supuesto. Por eso lo hace. Obvio, lo tengo muy presente en mi vida. Lau es como, pero esto pasó porque movimos la silla 1 milímetro, ¿cierto? Claro. Bowl con agua y hielo.
Total. Tip. Sí, Ujú, sí, hay tipazo. varios, hay varios. Sí. Vieron que íbamos a estar dando tips. Tips. Pum. Falta nuestro. Ay, miau, 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 miau. Pum. Sí, creo que eso es lo que me pasa. Claro, bueno, ¿Qué? no, que iba a preguntar que si siempre bueno, como siempre te vas a la profundidad de las cosas, de pronto es difícil entrar a el humor o reírse o Claro. llevar porque todo es muy profundo. De hecho, Sí, muy correcto. esa era una de las cosas que teníamos como acá en esta conversación. Yo les decía, marica, a mí no me da risa nada, pero no entiendo, pues no es que no entienda, o sea, lo entiendo, pero es como, Sí. Quería invitar a Teresita, la pianista. volvemos a lo mismo. Yo creo que YouTube nos debe poner en las personas mencionadas del capítulo. Teresita la A partir de ese momento va a poner siempre a Teresita la pianista. Y al lado un Me petit pica la poo. oreja, está roja. Literal. Te amamos, Teresita. Sí, yo creo que un poco, claro, me cuesta mucho quedarme en la superficialidad. Entonces, sin decir que no aprecio lo simple de la vida, pero antes lo aprecio tanto que ya me voy a darle la dimensión a que todo es bello, todo es mágico, todo es poderoso. Miau, miau, Sí. miau, miau. ¿Y has recibido comentarios de tu exterior como rasgo tóxico? ¿Te han dicho que eres intensa? No, me han dicho que soy imponente. Ya. A mí sí me han dicho que soy intensa. A mí también me han El dicho que soy intensa nunca. Que soy too much. No, a mí no. Sí, sí, sí. Y de hecho se lo lleva a uno como a reducir su personalidad, como a minimizarla un poquito. Porque yo sí soy de las que está pendiente casi que todo el día. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Cenaste? ¿Desayunaste? ¿Almorzaste? ¿Ya vas a dormir? ¿Te hiciste skincare? Pues, o sea, Y yo también soy así. y tú también. Sí, Pero sí, para sí. allá iba, quizá no me lo han dicho porque he dado con personas que quizá tengan como ese mismo Lenguaje del amor. comportamiento y ese mismo, esa misma conversación constante en el día o tal. Y eso que en mi relación actual ha sido como que la que menos, o sea, yo puedo pasar horas sin hablar con Dani y estar bien. O, pues, Sí, también. o si conversamos constantemente, pues también está bien. O sea, como que no tenemos tampoco una dinámica como... Si nada se fractura porque pase uno lo No. otro. No, Claro. no, en nosotras tampoco. De hecho, hemos tenido retos de diferencias de horarios muy marcadas y no, pues no. Eso me parece lindo de este vínculo, eso no genera ansiedad. No. Es como, Bueno. Pero es porque cuando sientes que estás en un lugar seguro, pues ese tipo de cosas Pues, se una persona suceden. confiable. Como que no hay una desconfianza, sino uno está Exacto. ocupado, está en otro lugar. Ya. Ahora, cuando quieren una persona confiable a su lado, pregúntense, ¿yo soy una persona confiable? Total. Y desde ahí van a ver cómo Sí. la vaina se sensibiliza, se suaviza y empiezas a portarte tú también de acuerdo a cómo te gustaría que se portara el otro. En el show del 26 Endry preguntó, las tóxicas, ¿dónde están? Y todo el mundo... Yo asombrada. Sí, y luego fue como, bueno, en serio, y ahí sí, Y ahí Sí, 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 por sí. eso- ahí fue donde me asombré. sí, ahí sí el medio escenario. No, Total. es que así es que todos tenemos heridas, todos tenemos traumas y desde el rasgo y desde la reacción al trauma podemos percibirnos tóxicos para el otro. O sea, el que diga que no, que es perfecto y que lo que sea, no le crean, desconfíen. Total. ¿Cuál ha sido la situación más tóxica en la que han estado? Bueno, voy a empezar yo. Que yo he percibido tóxica o que yo he sido la tóxica. Hagamos ambas. Situación. Ok, listo, va. En la que yo he estado, no siendo la tóxica, aunque, claro, cuando uno está en ese tipo de situaciones tóxicas, termina teniendo comportamientos de respuesta frente a ellos que no deberíamos tener en otro tipo de situaciones Impulsos. cuando sean como las condiciones saludables, ¿cierto? Entonces, digamos, mi ex tenía una cosa y es que, claro, como era tanto el control, Wow. de alguna forma en mí se empezó a desarrollar un hábito de reportarme. Wow. O sea, entonces yo hacía estoy haciendo tal cosa. Llegaba a otro espacio y mira, estoy ya en este espacio y no sé qué, y incluso llegar al punto de tomar foto y mandarla o no sé qué, como que terminé naturalizando ese comportamiento Lo porque de normalizaste, hecho sí. mis amigas también, en particular una de mis amigas me decía, Lau, marica, es el FBI, o sea, ¿qué es esa reportadera tuya? Y yo como, no, normal, pues, o sea, Tipo, como que le tranqui. estoy hablando normal, como que estoy haciendo, como no sé, y era, no, Gordi, eso no es normal. Claro, ya luego el tiempo eso me di cuenta que efectivamente eso no era normal, pero también
porque, y ahí debo ser muy justa con la situación, y es que no estaba en un lugar seguro, o sea, no había una relación realmente de complicidad, que allá voy cuando decía que muchas veces nos demoramos mucho en darnos cuenta de las cosas y salir de esos lugares, pero finalmente, claro, ya luego me di cuenta que no había una relación de complicidad, que era lo que finalmente yo quería en una relación. Entonces, de ahí se desligaron un montón de cosas y de situaciones y de comportamientos. Claro. Sí. En mi caso fui muy triangulada y entré en estado de hipervigilancia. Entonces, Ok. como que persona que se acercara, no. Ese celular sonaba y yo era como, pero no llegaba, no accionaba como, pero sí era como, puta, no confío, no creo. O sea, te Eh, reafirmaba como Sí, tu mi desconfianza, inseguridad. tu Y en inseguridad. efecto, pues se acaba el vínculo tan y sale todo a flote y mi intuición estaba acertada. Siempre la intuición está Sí. acertada. Sí. Que pues finalmente la intuición, si lo llamamos del lado terapéutico, es ansiedad. Y la ansiedad finalmente viene a decirte, oye, necesitamos un futuro mejor y aquí no es. Muévete. Esa es la ansiedad, hay que abrazarla un montón, porque cuando entras en picos ansiosos, a veces puede ser por conductas aprendidas, que ahí es donde tenemos que aprender a diferenciarlo, porque nuestro sistema nervioso está acostumbrado a reaccionar a ciertos estímulos desde la sensibilidad, pero también cuando tú tienes esa presión en el pecho, esa presión en el estómago, cuando tu pensamiento rumiante constantemente te dice, no me siento segura, esto no me gusta, escúchense y háblenlo y comuníquenlo y vayan a terapia y permítanse sentir a través del cuerpo como instrumento de comunicación, porque él habla a través de esa sintomatología. Y la mayoría lo ignoramos y entonces después vienen temporadas tranquilas y decimos, ya pasó, y después otra vez la ansiedad vuelve a aparecer. Y ahí es donde te empiezas a envejecer, te empiezas a chupar, empiezas a abandonar tus proyectos, te empiezas a abandonar a ti, porque en ese estado constante de ansiedad pierdes energía. Entonces, energía creativa, energía de amor Hay propio. una fuga. Hay una fuga. De hay una gas y de fuga agua. gigante, sí. Que tú quieres ver, chica mala. Sí. Entonces, sí. Y el estado de hipervigilancia es un gran síntoma de no estar en una relación segura. Y algo que dicen es tu cuerpo rechaza primero a esa persona antes que tú te des cuenta. Exactamente. Y hay que escuchar literalmente si te está dando gripa, si te salió acné, si te duele el estómago, si estás como tu cuerpo está rechazando a esta persona. Sí, y por ejemplo en ese estado de hipervigilancia yo empezaba a preguntar mucho y no entendía qué era, no, yo sí entendía. Solo que se Entendía, hacía sí, la... que es una herramienta de autorregulación y cuando tú preguntas, ¿tú estás segura de estar aquí? No es porque tú dudes de la otra persona, es porque te estás autorregulando con la respuesta de la otra persona. Wow. Entonces yo lo hacía mucho y esta persona era como, ay, pero qué fastidio, otra vez la misma mierda, no sé qué, y es como, sí, uno entiende que puede ser agotador y desde ahí uno se tiene que autorregular también. Ahí llega el gaslighting. Pero el finalmente. gaslighting es... O sea, exacto. estás loca. Para los que no estás saben qué es loca. eso. Ajá. Es como cuando tú si demeritas o subestimas lo que siente la otra persona, Invalidas. invalidas, Ujú. y la respuesta es, estás loca, está en tu cabeza. Sí, O sea, lo es a como, ay, chiquitas. pero si tú si ya sabes que yo te amo y siempre voy a estar ahí y te lo dicen con esta actitud, no es como, ¿segura? ¿Otra vez? ¿Segura? Sí. Has hipervigilado. No, creo que, bueno, estamos contando las que fueron tóxicas con nosotros, ¿cierto? Perdón, Pero ahí estuvo dual, porque Sí. fue como recibí toxicidad y reaccioné de forma tóxica. Claro. Bueno, a mí me pasó que yo estuve con una persona que tenía picos emocionales, ¿cierto? Entonces una semana era el amor de mi vida Trastorno límite de personalidad. y la siguiente semana era mi peor enemiga. Claro. Entonces, literal era Qué una fuerte. montaña rusa. en Marica, donde- pensé que me ibas a besar y yo. yo ni me di cuenta. Se acercó muy rápido. Yo solo hice. More está buscándole el micrófono. Que yo lo tenía acá. Fue como, Sí. continúa, perdón. Perdón. Perdona a tu Entonces- mujer. Sí, perdonada. Perdóname, sí. Era tu mayor amor de tu vida y luego su TLP, tu peor enemigo. Perdonada de nuevo. Entonces era una montaña rusa en donde, claro, me tenía en un pico. Claro. Entonces, cuando llegaba esta persona que le pusimos nombre y todo,
como cuando llegaba este ser horrible, porque eran maltratos verbales. Yo esperaba así fuertemente como que pasaran los días para que llegara la otra versión. Claro, Entonces, entiendo. yo no era capaz de salir de ahí porque yo decía, pero es que sí es bueno. Pero luego llegaba el inframundo y era como, ¿yo qué hago acá? Pero ahí volvemos a lo que estábamos diciendo ahorita, o sea, cuando reconocemos la sombra de la otra persona y aún así la amamos, la Nos cuidamos quedamos. y nos quedamos, eso es una cosa, ¿cierto? Hagamos una dinámica de y aún así me quedé. Y aún así me quedé, listo, va, me encanta. Empecemos. Listo. ¿Quién empieza? Amor, usted que la propuso. Em, Pero a ver, la dinámica consiste en que lo dice así, aún así me quedé. sí, sí, Ok. sí. Mencionaba que el mejor sexo y el amor de su vida había sido una ex y aún así me quedé. Bueno, yo amo jugar Switch y Animal Crossing y eso me salvó la pandemia. Yo tenía mi isla súper hermosa. Para los que no saben, es un juego donde uno construye su isla. Entonces yo muy emocionada le iba a mostrar a esa persona mi isla. Me dijo como, gas, apaga eso, yo no voy a ver nada de eso. Ridícula. Y aún así Y aún así me quedé. Uy, va a ser el primer momento en el que voy a decir esto. Nice. Se metió con la mejor amiga y aún así me quedé. Pero la amiga también era mi amiga, o sea, y aún así me quedé. Los dos vínculos, amor. ¿Te quedaste con ambas? ¿O sacaste la amiga? No, la amiga ya se había ido, Ah, pero supuestamente por una tusa de una amiga, no por la tusa de la moza. Y aún así me quedé. Y, o sea, y lloraba en mí y yo la abrazaba. Y aún así me quedé, me alejé el micrófono. Aún así me quedé. Aún así me quedé. cada vez que tenía un mal día, yo era su saco de boxeo y descargaba absolutamente todo en mí y era mi culpa su emocionalidad y aún así me quedé. A ver. Sí, decía que odiaba como yo olía. Y aún así me quedé. Uf, Me mantenía todo el tiempo en examen, o sea, yo sentía que tenía que cumplir como un estándar, porque ella tenía pues como esta superioridad moral y aún así me quedé. a ver qué otra. Las tareas de la casa no estaban divididas, las tareas de los trabajos no estaban divididas, todo recaía sobre mí y aún así me quedé. Yo era el adulto responsable de la relación y aún así me quedé. Bueno, dijo que odiaba a todos mis amigos y toda mi familia y aún así me quedé. Y ellos que son seres de luz. Ay, son hermosos, Sí. son hermosos. A ver, ¿qué más? Tenía problemas de adicciones y aún así me quedé. Tengo otra. El día de mi cumpleaños, que yo hago fiestas temáticas de disfraces, se fue antes de que me cantaran el cumpleaños porque todo le pareció demasiado ridículo. Y aún así, Y aún así me quedé. Menos mal, ya fuimos a terapia. Un día me hizo 47 llamadas perdidas y aún así me quedé. Oh, Maggie, yo necesito story time de esto. Ay, no. Una vez me dejó tirada en medio de una aldea en la noche, en medio de un bosque peligroso y aún así me quedé. No era mi aldea. Cerquita. Sí, Cerquita. sí, vecinas, pero no era la aldea. Uy, tengo. Me pidió un tiempo porque necesitaba ver si quería estar conmigo, pero era para verse con su ex. Y aún así me quedé. Me hizo creer que no estaba lista para casarse, pero realmente era porque tenía un enredo el hijo de madre y aún así me quedé. Y me casé. Uf. No, Eh, ganaste. Sí, no, pero puede empeorar. Todo el tiempo hacía falsas promesas que yo sabía que no se iban a cumplir nunca y generaba muchas ilusiones y falsas promesas que yo pensé que se iban a cumplir y aunque sabía que no se iban a cumplir, aún así me quedé. Y en efecto no se cumplieron. Prometía llegar a mis eventos y mis shows y todo lo de Ouna y nunca llegaba. Y aún así me quedé. Yo en este voy a profundizar un poquito más. Y es que el conflicto se volvió habitual, las discusiones se volvían habitual y yo lo normalicé.
el escalar una discusión a gritos, entonces se volvió usual, entonces lo normalicé y era como dejar pasar y dejar pasar y dejar pasar y finalmente es como que entré en ese estado constantemente de saber y ser consciente que había como una montaña rusa emocional, que venía la pelea en algún momento, que la discusión iba a llegar en algún momento y aún así me quedé. Pero todo esto y también a partir de lo que estamos conversando, y es como esos momentos en los que hemos normalizado tantos comportamientos que son violentos, que son abusivos, que son tóxicos, y que aún así nos hemos quedado. Sí, yo tengo otro. Cuenta. Trabajaba para su lugar, era pues mesera, bartender, administradora, productora, todos los roles, y a todo el mundo le pagaban menos a mí y aún así me quedé. Pero es que eso también es la maldición de ser la pareja de un emprendedor. No, yo tampoco le pago a Daniela por nada. Pero Pasamos rico de cuenta la plática que entra. Pero es un nivel, es como acompáñame a la feria, acompáñame a hacer velas, pero todo el día, todos los días. todos los días, y fuera de eso eras el saco de boxeo, y fuera de eso entonces maltrato en la casa, y fuera de eso es como... Y mi jornada laboral se acababa a las 11 de la noche en su último antojo y aún así me quedé, pues, y todo recaía sobre mí. Qué heavy. Bueno, y hablando de temas que hemos normalizado. Eso me encanta, entremos ahí. No, pues todos estos. Todos estos. Sí. Sí, pues también es desde porque tenemos que ser personas que aguantan. Epa, Porque- sí, resistir no. ¿Por qué resistir? Y no simplemente ser, comunicar, pues como que de verdad hemos visto, obviamente también como familias disfuncionales y creo que venimos de entornos también un poco, pues Colombia muy violento, entonces hemos normalizado demasiadas acciones que no deberíamos. Pero más allá de resistir, creo que también hay que decidir, porque Total. personalmente creo que si he estado en entornos en los que he querido comunicar, pues mira, tú me ves como un referente de todo lo comunicas. Sí. Pero no siempre el otro está Escucha. dispuesto a escuchar, a recibir y a comprender. Entonces es un desgaste bárbaro y ahí es donde tú tienes que decir, ok, si ya agoté todas mis bengalas y todos mis recursos, pues lo que queda es trazar el límite final y tomar una decisión y entender que ya no quiero sufrir más acá. Ahí hay una que también me quedé y es justamente a raíz de eso y es que como que apagué mi luz por sus inseguridades y para darle esa luz a ella y como que sí, a pesar de que yo estaba como siendo invisibilizada en muchos sentidos y así me sentía y aún así me quedé. Sí, hay otra por la que uno se queda mucho y es cuando adoptan su rol de víctima manipuladora y uno lo sabe y aún así se queda. Total. O sea, cuando tú miras a la cara a la otra persona y tú eres consciente que te está manipulando. Manipulando. O sea, y uno es consciente de esa situación y aún así trata de gestionar la situación. Y Lo como de comprendes, llevarla y lo comprendes. Total, o sea, es como, ¿cómo puedo ponerme en los zapatos de esta persona? Y es como, marica, no, te está manipulando, Sí, amiga, date cuenta. Poder de salvavidas súper empática, actívate. Si quieren ver toxicidad lésbica, The Ultimatum Queer Love en Netflix. Wow, está pesado el asunto. Ahí uno dice, uy, ¿Por qué se quedaron? ¿por qué? Dios mío, cuánta toxicidad. Sí, sí, sí. A mí, ¿saben qué me pasaba a mí? Que yo tenía un complejo de Salvador Anil. Ah, por dos. O sea, yo de verdad quería impulsarlas, hacerles todo, veía demasiado potencial que yo creo que ni ellas tienen por la cabeza, o sea. Ni dimensionan de sí Sí, mismas. Lo que yo veo en ti que tú no ves es magnánimo. ¿Qué estás haciendo? O sea, Pero ¿saben qué? También esa forma en la que muchos de estos comportamientos se han confundido con amor. absolutamente. O sea, es como, no, es que no es control ni exceso de control, es que es cuidado, es preocupación. O, no sé, sí, no, como, es que te amo tanto y por eso que te amo tanto es que me comporto de esta manera. Uy, sí. Sí, 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 no. Bueno, y cabe resaltar que el aún así me quedé no es culpa de la otra persona. O sea, Ah, no. es absoluta responsabilidad, porque eso no lo decimos en calidad de victimizarnos, No. sino que lo narramos en calidad de pana. De verdad, ¿cuál era el lenguaje interno conmigo? ¿Hasta qué punto? Porque uno muchas veces acciona
por ignorante, o sea, porque tú no sabes lo que tú decías, tú no sabes que esa conducta está jugando en contra mía. Y hasta que vas a terapia, hasta que hables con gente que está por fuera de tu círculo, hasta que empiezas a ver la situación no desde el ruedo, sino desde la barrera, porque entre más te alejas, más ves, es que empieza uno como a decir, este es el detalle que yo creo que ya no quiero volver a conciliar en mi vida con nadie más. Sí, es que también como la poca autoestima o el poco valor que uno Claro. también estaba en ese momento, también es que para estar en una pareja se necesitan dos, y si uno también está ahí es porque también está fomentándolo Sí, el diálogo completamente. interno. Pero no solamente desde la inseguridad, ¿cierto? O sea, yo le quité el micrófono a Lore. Tranqui, normal. Normal. No solamente lo que se queda ahí permitiendo desde la... Vamos a hacer. No solamente desde la inseguridad, sino también de otro tipo de heridas que están conversando ahí en esa relación, que son propias y que claro, en la medida en que no seamos conscientes de ellas, pues en este momento puede que esté siendo ese vínculo el que te está mostrando esa sombra de ti o que te está tratando de decir, marica, ponele cuidado a esto que es tuyo. Y uno no se da cuenta y culpa al otro, pero entonces después de ese otro va a venir otra relación y finalmente ahí es donde se crean los patrones, porque es la vida diciéndote, amiga, date cuenta, Gordy, necesito que entiendas esto, y uno que no, y que no, y que no, pero realmente no es la otra persona, es uno poniendo sus heridas ahí al servicio de los vínculos, que yo creo que esa es la tarea que finalmente hay que hacer. Completamente. Yo siempre me considero una persona altamente estable y tranquila, como un tren. Y por una temporada tuve 3 parejas que todas tenían TLP. Dios Fue mío. como yo que tengo que trabajar en mí, Claro. o yo que estoy haciendo también para atraer esto. Sí, mi patrón son personas con adicciones y agresivas. Era. Porque acá también quiero resaltar como la otra cara de la moneda. ¿No se siente muy lindo cuando uno ya sale de ahí, lo identifica y entiende que ya no quiere vibrar más con esa situación y empieza ese trabajo interno de romper esa línea de autosabotaje, de tratarte mal a ti mismo, de hacer las paces contigo y sobre todo de perdonarte? Porque yo le decía mucho eso a mi terapeuta, más que perdonar a mis parejas me tengo que perdonar a mí Uf. por haber Se me permitido eso que pasó. Sí, a mí me costó mucho, pues como cuando salí de esta situación que era la montaña rusa, estuve ni siquiera medio tusa amorosa, sino como yo, ¿por qué permití esto? Sí, ese es Porque el me verdadero convertí en autoperdón. eso, o porque cedí ante eso, o porque... ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Era como... ¿Estaba pegada de qué? Pero a mí realmente en lo personal me ha parecido muy lindo ese autocuestionamiento, Es hermoso. porque finalmente como que siento que es el camino para agradecer el haber hecho ya el clic y el decir, no más, esto no es lo que yo quiero, no es lo que merezco, y finalmente en ese orden de ideas empezar a vibrar en otra frecuencia en la que sí definitivamente atraemos ese tipo de cosas que ahora sí nos suman, que sí nos hacen sentir como en coherencia un poco. Sí, y esa rehabilitada de hacer las paces contigo y ver cómo tu vida empieza a florecer a tu favor, porque nuevamente te devolviste la atención, te devolviste el amor, y luego encuentras a alguien que se da su propio amor, se da su propia atención. Pero lo mejor que le puede pasar en un vínculo es encontrar a alguien que sea autosostenible, afectivamente, emocionalmente, financieramente, intelectualmente, porque no se convierte en tu carga ancla que te hunde y te hunde y te hunde. ¿Ven cómo estamos Entonces, hundidas? No, y ahí es cuando empiezan a florecer cosas muy cool y empiezas, lo que dice Lau, a atraer personas cool. Y hoy les agradezco porque son esas personas cool. Como que uno dice, esta era la ruta, tenía que relacionarme mejor. Tenía que cambiar mi entorno. Pero yo tenía que entender que yo era esa chimba de persona también. Claro, claro. Y que no puede salir de ese entorno. Sí, total. Y que la vida no es lineal. Aquí les voy a dar un consejito de brujita. Uno aquí tiene una cosa que se llama chakra garganta. Ese chakra garganta se equilibra la energía de afuera con la de adentro. Entonces, en la energía que tú vibras de adentro es en la que vas a vibrar y a conversar con la energía de afuera. Si tú estás vibrando en una cosa muy diferente a lo que tú quieres, pues vas a atraer esa cosa diferente. Entonces, estás vibrando el miedo, Gordy, vas a atraer miedo porque tu energía solamente conversa con el lenguaje de afuera que vibre en miedo. Si tú quieres atraer amor, que es la energía de más frecuencia, ¿cierto?
pues obviamente vas a empezar a atraer ese tipo de cosas. Y todo eso se hace como si tuviéramos una antenita en el chakra garganta. Fin. Chao. Y ahí es cuando empiezas a empalmarte con la vibra del otro, en efecto, y es cuando te cansas de ser correcta, porque estás viviendo una vida que no te pertenece. Por ejemplo, esta temporada Ay, ¿qué puede ser es a correcta? partir de muchas reflexiones que hemos tenido a raíz de esto sí lo vamos a seguir permitiendo. No. Pues no. Y es también no solo con la pareja, con amigos, con familia, con uno mismo, Con el trabajo. con el trabajo. Todo tipo de relaciones, todo tipo de vínculos, todo tipo de cosa que te implique tu energía. Ujú. Yo soy súper tóxica conmigo misma. Importante. Sí, pues como en esos días mis amigos me hicieron esa reflexión para que yo lo viera. Y era como, Lu, un amigo me dijo, dame un consejo. Mi jefe me está poniendo a trabajar hasta las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, le tengo que terminar esto, si no lo termino, me lo pide. Y yo como, marica, tenés que salir de ahí. Es como, Lu, esa eres tú, a ti misma. Oh my God. Y yo, Quiero conocer. ¿Quién fue? La autoexigencia. ahorita te cuento. Tú dale. Que ahorita me La cuenta. autoexigencia. Sí, pues que yo si no, Gran jugada. si no lo termino, me siento mal y es como si yo me pongo en el papel de, si yo fuera la jefa, yo no le estaría haciendo esto a nadie. A nadie. Pero ahí Sí, también yo te he va. dicho, tienes que aprender a parar. Hay que saber parar. Cuando uno no para, el cuerpo te obliga a parar. Aparte porque tú no debes parar cuando tu energía ya está en reserva. O sea, tú no debes tanquear el carro cuando ya se prendió la lucecita de la reserva. Sí. Tú debes tanquear el carro cuando está en medio tanque. Sí. Ujú, exacto. Entonces, Buenas prácticas. sí, cuando tengan una enfermedad de improviso, pregúntense hace cuánto debieron parar. Sí. Claro. Total. Yo Cuando con se mi vuelvan muy gripa- torpes, también cuando están muy torpes, es un cerebro que está cansado. Entonces toma decisiones torpes. Entonces me estrello, respondo mal, lo que sea. Hay que saber parar. Las 8 horas de sueño que se inventaron por regla no son, no son un invento realmente, son una investigación y hay que recomponer las ondas de nuestro cerebro y hay que descansar. Y un cerebro exitoso es un cerebro que también sabe descansar. Y descansar no necesariamente es dormir, es hacer algo que esté por fuera de tu rutina, que a ti te haga bien y que te guste. Y yo creo que ahí también es preguntarnos cómo nos conversamos a nosotras mismas. Y creo que un poco con eso vamos a cerrar este capítulo. Y es, antes que cuestionar la toxicidad que ponemos en las relaciones, revisemos esas relaciones que tenemos con nosotras mismas, la forma en la que nos hablamos, la forma en la que nos tratamos, la forma en la que respetamos nuestros tiempos, nuestros límites. Creo que también va muy de la mano con eso. Absolutamente. Y tampoco duden en ser la persona que le hace ver al otro desde el amor cuál puede ser su rasgo tóxico consigo mismo, así como lo hizo tu amigo, que un aplauso para ese amigo. o Súper sea, bien jugado, o sea, muy bien relacionada. Y nada, disfrútense un montón. Tampoco se ciñan a la normativa de tengo que ser impecable, correcta. Sí, hay muchos libros de autoayuda ahorita, por ejemplo, que hace ejercicio, que lee sano, que lo que sea, que todos los días. Pues pucha, si un día amaneces cansado y sencillamente no quieres hacer ejercicio y no quieres leer, también permítete descansar. y en nosotras las mujeres que, bueno, eso puede ser uno de los capítulos posteriores, entender la forma en la que funciona nuestro ciclo menstrual y cómo eso impacta directamente en la forma en la Conocerse. que vivimos, en la que recibimos los días, en las que hay unos días que podemos tener una energía completamente diferente a cuando tenemos o estamos en otro ciclo, en otro momento del ciclo. Entonces también es escuchémonos demasiado, pero sobre todo antes de escucharnos nos tenemos que plantear esa conversación. Y aquí va mi consejo, que también va para mí misma, y es como bajarle las revoluciones. Pues vivimos un cambio. aceleradas, que tenemos que hacer 1000 cosas antes de los 30 y es como, marica, no, ¿quién impuso esto? ¿Quién dijo que hay que hacer estas cosas antes de qué edad o antes de tanto tiempo? No, o sea, disfrutemos la vida. El man de KFC se hizo millonario con KFC como a los 78, ¿no? Mira. Sí, claro. ¿Y cuál fue el escritor? Creo que fue Cortázar el que empezó a escribir súper viejo. No, no fue Cortázar. Bueno, en fin, debo el dato. Pero los tiempos están inventados para el control. O sea, el tiempo es una ilusión para organizar nuestra vida. Simplemente es entender que cada quien la organiza de manera diferente de acuerdo a su propio ritmo. Y para eso, otro tip brujístico, cójanse el pulsito de vez en cuando.
y escúchense su propio corazón a ver qué tan rápido late, cuándo está como alterado. Marica, tenemos en el cuerpo todas las fuentes de la información y las vivimos dando por sentadas. Por eso quiero el Oura Ring, quiero que me mida todo Ajá, para yo calmarme. Pero cuidado, porque también te puedes ir al otro extremo de obsesionarte con exceso de información. Sí, Claro. absolutamente. Y el exceso de información es Aparte, mucho más nocivo. No necesitamos un anillito para sentirnos. O sea, vámonos Bueno, a la sí, es esencia. cierto, es cierto. Ya, yo voy a dar mi último tip, respiración consciente. Cuando necesiten regular el sistema nervioso, cuando uno está atacado llorando, por defecto hace... Bueno, el organismo sabe cómo de respirar para regularse, entonces hagan... Ante cualquier situación, funciona. 3 veces y no lo hagan, créanme. No, antes Perdón, háganlo. háganlo. No No me crean, crean, háganlo. Sí, marica, un cerebro torpe, estoy cansada. Madrugamos a las A 4 de dormir. la mañana, listo. Y nos Y- dormimos a las 3. Sí. O sea, la trasnochada de tu vida para la madrugada de tu vida, muy coherente en nosotras. Total. Ah, Por pero eso es mi que esto no fue- es un tema, pues yo aquí no vengo a que nadie sea ejemplo, me siga No. como ejemplo, aquí uno solo habla de la experiencia, tampoco somos un formato educativo, solo somos un formato de entretenimiento divertido que tiene sus tintes intelectuales. Y estas somos Lu, Lore y Lau. Y a la cuenta de 3 nos vamos a dormir. Esto fue El El Bajicano.